A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Hoy abordamos un tema clave en la relación económica internacional del Ecuador. El acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea es un instrumento vigente desde el año 2017 que ha dinamizado el comercio, promovido la inversión y abierto nuevas oportunidades, pero también plantea desafíos, especialmente en lo relacionado con la contratación pública. Y para conversar sobre los avances, resultados y desafíos de este acuerdo nos acompaña Karina Alejandra Ocejos Cadena, gerente de la Cámara de Comercio Española de Quito, una institución clave para fortalecer los vínculos entre el sector empresarial europeo y ecuatoriano. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos. Gracias, Marjorie, por la invitación. ¿Qué representa este acuerdo multipartes desde una perspectiva estratégica? ¿Y podemos considerarlo más que un acuerdo comercial, un vínculo político y de cooperación aún más amplio? Bueno, mira, el acuerdo multipartes nació la negociación 2009-2010 y recién, digámoslo, cuajó en el 2016 a finales. Para el 2017, el 1 de enero, se implementó. ¿Qué significaba para el Ecuador? Realmente este es el primer acuerdo comercial que el Ecuador firma. Fue un hito histórico realmente. Y te digo que al transcurrir todos estos años ha sido clave para el funcionamiento comercial del Ecuador. Las relaciones comerciales yo no le pondría tanto a nivel político. Sí tiene mucha influencia política cuando hablas de negociar acuerdos. Sin embargo, cuando se estructuran y se plasman ya en un documento de cumplimiento, ya no termina siendo un acuerdo político, sino un acuerdo comercial, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo? Hizo que Ecuador pueda exportar a la Unión Europea bajo ciertas condiciones muy específicas y condiciones ventajosas, ¿ya? Tenemos, el acuerdo comercial establece condiciones muy claras. Por ejemplo, la liberación de los productos agrícolas casi al 100%. Te digo que después de 8 años de implementación, esto se ha logrado y ha sido muy ventajoso. Se quería lograr el 100% de la liberación de los productos industrializados de Ecuador, también casi se lo ha logrado. Y además, ¿qué es lo que sucede? Que como es un acuerdo bilateral, recíproco, los acuerdos comerciales son recíprocos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Importamos de Europa también productos con beneficios, productos con liberación de aranceles. En muchos casos, arancel cero. Tenemos productos que van a Europa y llegan con arancel cero, y tenemos productos europeos que ingresan al Ecuador con arancel cero. ¿Qué es lo que ha determinado, mejor dicho, este acuerdo comercial? Es que los pequeños productores sean los grandes beneficiarios. Son aquellos que en un momento no podían exportar y que ahora sí lo pueden exportar, que de hecho han abierto mercado en Europa, ¿sí? Hay cifras impresionantes de exportación que uno, cuando habla del acuerdo comercial, se refleja lo que ha significado durante todos estos años. ¿Tenemos algo de las cifras? Tenemos cifras, las traje porque sin duda sin cifras no se puede plasmar el acuerdo comercial. Mira, te doy un ejemplo. Tenemos el año pasado hicimos un levantamiento de información de 10 años de lo que significaban las exportaciones de Ecuador a la Unión Europea. Tenemos un año 2014, 2015, 2016, que se mantenían como estandarizados. 11.000 millones de dólares exportados a la Unión Europea. El 2017 entra en vigencia y automáticamente crece a casi 13.000 millones de dólares, ¿sí? Y nosotros de ahí comenzamos un crecimiento paulatino. Y pasó algo muy particular con Ecuador. 2020-2021, que fueron años de pandemia, los países que exportaban a la Unión Europea comenzaron a tener un decrecimiento, a bajar sus exportaciones. Obviamente tenía mucho que ver con la pandemia, pero a Ecuador le pasó todo lo contrario. A Ecuador no decreció, Ecuador creció.
Pasó de 13,000 millones de exportación, un poco más de 13,000 millones de exportación del 2020 al 2021 con 15,000 millones de exportación, 2,000 millones de crecimiento. Y cuando ya arrancas del 2021 en adelante, el Ecuador sigue creciendo en exportaciones. El año 2024 fue un año récord. Crecimos del 16% en exportaciones. Es decir, nuestra balanza comercial es positiva. Positiva. Nuestra balanza comercial entre Ecuador y la Unión Europea es positiva, y es positiva con más de 1,000 millones de dólares. Y mira, hay algo súper peculiar con esto. Es la categoría de exportación. Hubo un año, el 2023, donde el tema pesquero y acuífero tomó la batuta de las exportaciones. Sin embargo, en el 2024, los productos del agro volvieron a tener el primer lugar. Concentran el 47%. El otro 43% está en los productos pesqueros y acuíferos. Y aparte de la pesca de productos agrícolas, ¿tenemos una oferta ecuatoriana exportable diferente o seguimos solo con estos? Tenemos manufactura con el 10%. Los productos tropicales lideran muchísimo la balanza comercial, y te voy a contar algo que llamó mucho la atención en el Congreso de FedExport y en el Congreso que organizó la Cámara Oficial. Nosotros como Cámara organizamos, obviamente somos comerciales, tenemos que organizar cosas de comercio. En los dos foros, en el uno obviamente somos anfitriones y en el otro fui moderadora, tuve un dato que me mandaron directamente de la Unión Europea desde Bruselas. Y era que el Ecuador lideraba las exportaciones de productos orgánicos a la Unión Europea. Esto sucedió en los últimos 2 años. Antes, China y Turquía lideraban la exportación de productos orgánicos. Ahora lidera Ecuador. Y es algo tan bueno, tan estratégico, porque hay una diferencia muy grande. Tenemos a Ecuador exportando el 15% del 100% de productos orgánicos a la Unión Europea. Y de ahí el segundo lugar lo tiene China, pero lo tiene con el 8%. No nos coge, no nos pisa. Tenemos una diferencia de 7 puntos. Y además el crecimiento del producto orgánico sigue aumentando. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Ecuador tiene la oportunidad de tener más exportaciones y de tener un volumen más grande y de seguir liderando ese porcentaje. Los productos que se exportan orgánicamente son productos tropicales, fuertes en el Ecuador, sin duda, y cruciales. Hemos hablado de que casi el 100% de productos pues están liberados, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de productos aún tienen barreras para acceder a ese mercado? Mira, al tener casi 100% de productos liberados, muy pocos nos están quedando. ¿Pero cuáles podrían ser un ejemplo? De los productos agros, todavía estamos liberando los últimos, por ejemplo, las nuevas producciones de pitahaya, aguacate, pero están entrando. Sin embargo, lo que sucede más allá de liberar o no liberar es que el acuerdo tenga la posibilidad de incrementar productos. Claro. ¿Sí? Porque además Ecuador es productor innato. Y todo lo que se siembra en el Ecuador se cosecha, y se cosecha de buena calidad. Y el Ecuador ha ido trabajando en un esquema muy eficiente de cumplimiento de normas, porque el tener el acuerdo comercial nos obliga a cumplir normas. Una trazabilidad, europeas, ¿verdad? Una trazabilidad. Y de hecho nosotros tenemos una particularidad ahora. Resulta que en diciembre entra en vigencia el reglamento de la Unión Europea, que habla de deforestación, trabajo infantil, etcétera, etcétera. Ese reglamento es mucho más estricto que el que teníamos del asunto de la deforestación. Sin embargo, hay algo dicho por los mismos consultores de la Unión Europea, y es que el Ecuador ya ha venido trabajando en estas líneas y tiene un camino bastante avanzado. La particularidad con esa trazabilidad es que no se le aplica al que exporta, sino desde el que produce. Y ahí es donde nosotros como Cámara y todos los gremios que trabajamos en estrategias para que el comercio crezca, entramos en una fase de capacitación, asesoría, entrenamiento y demás para que esto se cumpla. Y justamente quería hablar de eso, del tipo de apoyo o articulación institucional que se necesita para potenciar la participación. Por supuesto, mira, parecería que no tenemos un rol muy fundamental, sin embargo los gremios tenemos un rol súper importante en esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos articular la cercanía donde se genera el negocio. Te doy el ejemplo hablando aterrizado de España, ¿ya? Tú tienes que conocer territorio, productores,
quién está interesado, quién quisiera importar desde el Ecuador productos, o qué ecuatoriano quiere importar desde Europa productos, qué está liberado, qué no está liberado, qué ya tiene registro sanitario, qué es lo que está tramitándose en el registro sanitario y cuáles son las barreras que estás atravesando para esto. Los gremios concentramos no solamente información, sino que trabajar de manera conjunta con las embajadas, con las oficinas comerciales y con empresas totalmente capacitadas nos permite tener esta información totalmente completa. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Nos buscan en redes sociales a través de CAMESPA Quito o Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito. La verdad es que tenemos muchísima gente que sí nos contacta por el tema de importaciones y exportaciones y nosotros tenemos un equipo de asesoría, sin contar que las mismas empresas afiliadas forman parte de comités que permiten esta asesoría. Karina, hay uno de los temas que quería conversar porque es clave, es la contratación pública, es decir, el marco legal de esta oportunidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos más sensibles y menos visibilizados, que es justamente este capítulo de contratación pública? Quería saber que me cuentes qué establece específicamente en términos de acceso al mercado y cómo se garantiza también la reciprocidad, ¿verdad? Cuando hablamos de empresas ecuatorianas que accedan a licitaciones europeas, o quizás es más común que sean empresas europeas las que buscan oportunidades en el Ecuador. Sí, mira, te digo sinceramente, el acápite de contratación pública dentro del acuerdo comercial, te puedo decir que es el menos implementado, el que más problemas ha tenido en su implementación, ¿sí? Desde el inicio del acuerdo comercial, el CERCOV estableció una directriz. ¿Cómo van a funcionar estos procesos de contratación? Es en efecto, lo que tú dices es real, es recíproco. Tanto de aquí puedes participar en Europa como Europa puede participar en Ecuador. ¿Qué es lo que tenemos en particular con este acápite que no se ha podido cumplir? Y te digo desde la experiencia, porque aparte de todo lo que se maneja en el ámbito de la Cámara como comercio, yo tengo la especialización de contratación pública y de contratación con fondos internacionales, y te digo que la experiencia me dice y me ha demostrado que es el desconocimiento de la aplicación, ¿sí? El acápite es muy bueno, es bastante noble, no tiene mucha complejidad en su entendimiento, sin embargo, a la gente le cuesta entender que existe un camino a seguir. Sí ha habido trabas, te digo que uno de los desafíos principales que ha tenido que superar el CERCOV en este asunto es la burocracia. Es cómo va funcionando los papeles, es el trámite del día a día, es el permiso para que publiques, es donde se notifica, es cómo se debe revisar, cómo se debe calificar. Y claro, encima de todo, tienes a las empresas que no están al día en cómo funciona ese apartado. Porque mira, te voy a comentar cómo se estructura, ¿sí? El acápite de contratación pública tiene varias aristas de cumplimiento. Una de esas, primerito, son los umbrales. ¿Qué son los umbrales? Son los montos de contratación sobre los cuales las entidades del Estado pueden acceder a tener empresas europeas o producto europeo que entre como producción nacional, ¿sí? Segundo, tener los requisitos técnicos, permisos, registros, certificaciones, experiencia, etcétera. Todo eso establece el marco de la contratación pública para el acuerdo comercial. Cuando hablamos de umbrales, este acápite desagrega en tres partes importantes. La primera es el eje central. ¿Qué quiere decir? El eje central es todas las entidades adscritas al gobierno central. Estamos hablando de ministerios, de institutos, de servicios, etcétera, etcétera. Ya todo lo que está adscrito al gobierno central. Te voy a poner un ejemplo. No me lo sé de memoria todos los montos, así que los voy a leer. Por favor. Por ejemplo, te digo, nivel central, que es lo que estábamos hablando, si tú quieres contratar bienes, tienes que empezar en $182,000, ¿ya? Antes de eso, no va a haber acuerdo multipartes. Si tu proceso de bienes, digamos, voy a comprar, me invento, unos servidores de alto rendimiento que sabemos que Ecuador no produce porque no los produce, pues bien, puedo comprarlos bajo los estándares que el CERCOV establece, y aquellos servidores que ingresarán en un proceso que sean de procedencia europea dentro del territorio Schengen, dentro del acuerdo comercial, tendrán una
ventaja de que serán como producción nacional. Si este monto de $182,000 o superior es el que se estableció para el proceso, pues entra dentro del acuerdo multipartes. Si es menos, ya no entra dentro del acuerdo multipartes. ¿Sí? El mismo ejemplo, el nivel subcentral. ¿Cuál es el nivel subcentral? Son los GATS, ¿sí? Todo el gobierno autónomo. Aquí ya hay una diferencia. Cuando vas a comprar bienes y eres subcentral, el monto para comprarlo supera ya los $280,000. Eso quiere decir que hay una diferencia entre el gobierno central y el subcentral. Claro. Entonces yo ya voy estandarizando umbrales. Sobre el umbral establezco proceso de contratación, o sea, modalidad, y puedo abrir el campo a las empresas o productos europeos para permitirme tener bienes de calidad a un buen costo, porque entran con aranceles preferenciales. Y tenemos el tercer nivel, que se denominan otras entidades. ¿Cuáles son las otras entidades? Son las empresas públicas, las corporaciones, esas son. Y aquí el monto supera. En bienes, en este nivel, ya supera los $580,000. Es decir, que si tú quieres comprar los mismos servidores por $500,000, ya no entra en el acuerdo comercial y eres una empresa pública. Tienes que superar. Y así tienes la categoría de bienes, servicios y obras. Y lo mismo sucede viceversa. Cuando tú quieres apostarle a participar en una licitación en Europa, también entre el acuerdo multipartes, ¿qué es lo que permite? Que una empresa ecuatoriana, digamos, que quiere brindar algún bien que nosotros fabriquemos, que sea 100% ecuatoriano, que no exista en Europa, y quiere participar en Europa, va a tener los márgenes de preferencia, como que fuera de territorio Schengen, va a tener aranceles preferenciales, facilidad para exportar y demás. Esas ventajas son las que uno ha ido un poco puliendo con el tiempo, porque ya estamos hablando de 8 años de implementación de un acuerdo, y estadísticamente este es el acápite que menos se ha ido cumpliendo. Claro, y es el problema mencionas es que hay un desconocimiento profundo también sobre esta normativa, ¿verdad? Sobre la implementación práctica de la misma. Más allá de este desconocimiento, ¿crees tú que existe algún vacío en la normativa? O sea, ¿podríamos perfeccionar algo más o algún problema operativo también que limite esta apertura? Sí, mira, te voy a decir exactamente qué hemos detectado. ¿Sí? Nosotros somos una Eurocámara, por ende tenemos relación directa con la Unión Europea, y muchos de los casos y reclamos que ha existido por parte de las empresas españolas, en el caso mío fue una española y también otra, no me acuerdo si era francesa, porque además somos la única cámara que tiene asesoría en contratación pública y en este apartado específico. Entonces, cuando yo revisé todo el expediente, incluyendo el reclamo que hubo, detecté que la falta del registro de que era un bien de procedencia nacional, porque tienes que registrarlo como bien de procedencia nacional, porque tiene la preferencia de Europa, no lo hicieron. ¿Qué es lo que pasó? El CERCOV funciona de manera automática, le categorizó como importación, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Que el rato que participó contra un proveedor nacional y el nacional decía que tiene un producto nacional, le bajó el costo y no ganó. Entonces, es un desconocimiento del uso de la herramienta, es un desconocimiento de la aplicación del acuerdo multipartes, pero también hay el otro lado. Ese es el lado del desconocimiento por parte del proveedor, ¿sí? Hay el desconocimiento por parte de la institución. ¿Qué quiere decir? El CERCOV ha hecho algunos arreglos muy importantes dentro de esta herramienta para que este acuerdo multipartes se cumpla de mejor manera. Antes de la actualización que ahora hay, tenía la entidad que declarar un formulario en el CERCOV y decir, este proceso entra como acuerdo multipartes. Por la premisa, el apuro, el desconocimiento, las entidades no lo declaraban. Entonces, los procesos, mejor dicho, no entraban dentro de un acuerdo multipartes. Por ende, las empresas o productos europeos no entraban con preferencias. De acuerdo. Karina, quisiera hablar un poquito del rol de la Cámara de Comercio española. ¿Cuál ha sido el papel de la Cámara de Comercio en la promoción de este acuerdo? Algo nos has mencionado, pero en la articulación, ¿cómo articulan al sector privado ecuatoriano y qué tipo de acompañamiento
brindan a las empresas interesadas en aprovechar estas oportunidades? Claro que sí, mira, te comento, nosotros, primero te cuento algo muy particular de nuestra Cámara, y es que nuestra Cámara es una Cámara oficial. ¿Qué quiere decir? Que nuestra Cámara nos da el permiso de funcionamiento el Ministerio de Comercio e Industria de España, o sea, el gobierno de España. Primer punto de partida. Obviamente nosotros aquí estamos domiciliados legalmente en el Ecuador. El Ministerio de Producción es el que nos rige como las cámaras de producción. Sin embargo, nuestra oficialidad nos permite tener una relación directa con el país. Nosotros desde la Cámara hemos articulado comités específicos que permiten una asesoría directa, tanto a los afiliados como a los no afiliados, porque también tenemos empresas o personas que se han acercado a la Cámara que no son afiliadas, pero que necesitan una asesoría, ¿sí? Ese es el caso muy puntual del Comité de Comercio Exterior, que está conformado por afiliados especializados en comercio exterior, en importación, en exportación, en logística, en asesoría, tributación, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el rol? Nosotros somos un órgano consultivo dentro del Ecuador de la Administración Pública Española. ¿Quién nos acompaña en este consultivo? De la mano, la Oficina Económica y Comercial. Entonces, ¿qué articulamos nosotros? Articulamos reuniones con gente especializada para poder asesorar en importación y exportación. Articulamos eventos muy puntuales. Por ejemplo, el evento de comercio exterior, el Congreso, fue súper exitoso, porque no solo tuvimos gente especializada en comercio exterior, sino que nosotros somos fieles creyentes, somos apolíticos por si acaso, pero somos fieles creyentes de que la relación público-privada es clave para un crecimiento de un país. Entonces, en nuestros eventos siempre vas a encontrar las instituciones del Estado aportando y enseñando qué es lo que pasa desde el lado de ellos para que algo suceda, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos varias aristas de asesoramiento. Y obviamente legal, tributaria, comercio exterior son las aristas que componen este acuerdo comercial, y es la que nosotros promovemos para que la gente se anime. Hay negocio, mucho negocio. Como te comenté, la parte de orgánicos es crucial. O sea, nadie creyera que Ecuador lidera exportación de orgánicos, y de una manera brutal, porque no le lideras con un poquito, le lideras con unos puntos súper diferenciados sobre China, que además es una potencia. Claro que sí. ¿Y qué ajustes necesitamos? ¿Qué ajustes necesita el Ecuador en torno a los desafíos? ¿Cómo fortalecemos el posicionamiento más allá del comercio de bienes? ¿Se trabaja en incluir nuevos servicios, innovación, tecnología, sostenibilidad y también economía digital? Sí, sin duda. Mira, yo algo que voy a recalcar, y es que el CERCOV ha ido caminando muy bien con respecto a la implementación de ciertas correcciones para que esto suceda. Por ejemplo, el acuerdo multipartes es un cumplimiento obligatorio, ¿ya? Sobre esa premisa, si es que un oferente, un proveedor, una empresa, detecta que existe una irregularidad, ahora tienes de manera directa un botón de reclamo, ¿sí? Y automáticamente el CERCOV lo que hace es bloquear o suspender el proceso mientras esa investigación avanza, para determinar si es verdad lo que el CERCOV está diciendo, o sea, lo que el proveedor está diciendo. ¿Es verdad que hay una irregularidad? Comprobémosla, ¿ok? También implementó ahora la herramienta donde las entidades ya no necesitan llenar el formulario para declarar que esto va a ser un proceso sobre el acuerdo multipartes, sino que en la herramienta mismo ya publican el proceso que va a salir con el acuerdo comercial, ¿sí? Entonces ha ido corrigiendo ciertas condiciones que permiten que los proveedores tengan más seguridad y transparencia en estos procesos. Sí falta, Mayor, y falta mucho por hacer. Y una de las claves importantísimas para esta clase de procesos es la capacitación, la actualización de lo que existe. Las herramientas, cómo funcionan, cómo debes declarar, qué es lo que tienes que presentar, cuáles son las condiciones básicas que tienes que tener para ser un proveedor del Estado, porque no solo basta tener un acuerdo comercial, es cumplir el acuerdo comercial. Lo mismo que se le exige al productor, por ejemplo, de banano. Las condiciones, producción, trazabilidad, todo, de la misma manera vas a tener que cumplir como proveedor. O sea, no sales de la regla solo por un acuerdo. Entonces, y la innovación es fundamental. La tecnología es maravillosa para esta clase de cosas porque automatizas, generas eficiencia a través de eso. Karina, y
En un contexto internacional cada vez más competitivo, ¿cuál es tu visión a futuro de este acuerdo y qué rol pueden jugar las empresas binacionales o de capital mixto para fortalecer esta relación? Mira, nosotros estábamos cuando íbamos a cumplir los 8 años del acuerdo comercial, la embajadora de la Unión Europea recién llegada decidió hacer un evento para conmemorar esto porque realmente ha sido muy, muy exitoso es la implementación de este acuerdo comercial. Y se topaba un tema, siempre tu primera pregunta ¿es político? Entonces había una duda, ¿no? ¿Y creen que se dé de baja el acuerdo comercial? No, los acuerdos comerciales ya no se dan de baja, a menos que pase algo muy, muy grave. Entonces, nuestro acuerdo comercial de hoy en más, o sea, desde que se renovó formalmente, porque existió una formalidad desde el Parlamento de Europa, ya se convirtió en indefinido, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del Ecuador? El objetivo del Ecuador es aumentar productos, ¿sí? Ese es el objetivo del Ecuador. ¿Qué hacen las empresas? Contribuir a través de su estrategia de crecimiento con este acuerdo. Muchas gracias, Karina. Realmente tu análisis técnico y estratégico es muy valioso. Nos queda claro que el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea ha sido una puerta de entrada al mercado europeo, pero también es un llamado a modernizar nuestras capacidades internas, especialmente en áreas como la contratación pública, donde aún hay camino por recorrer. Desde este programa seguiremos promoviendo espacios de análisis para fortalecer la inserción del Ecuador en el mundo, siempre desde una mirada crítica, técnica y propositiva. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.